Bueno, ahora así está mejor, lo veo mejor. Así me doy cuenta cuando alguien se está durmiendo, cuando... Bueno, le decía que me propone el pastor unos días especiales. Por eso, no sé, tal vez usted vino, y yo sé que como me ha comentado, lo que es generalmente el marco de la reunión de jóvenes. Yo me vine vestido así, tengo 30 años, mire. Un poquito más tengo. Pero me propuso estos días especiales, entonces yo le propongo, olvídese que está en el culto, ¿sabe? Haga de cuenta que está en la escuela. ¿Puede ser? ¿Podrá hacer eso? Haga de cuenta que está en el seminario, en el instituto bíblico. Al menos eso fue la propuesta que me hizo el pastor, por eso yo no vine a predicarle. No vine a predicar, aunque vamos a orar y hemos cantado, sino el desafío era poder enseñar algo, al menos en una introducción, y tengo que ser honesto, en una introducción, porque es un tema tan vasto y que tiene tantas complicaciones para entender algunas cosas, que es una misión casi imposible intentar resumirla. Sí se puede hablar de algunos aspectos, pero lo que tiene que ver con la venida del Señor, ¿cuántos creen que Cristo viene? Levanta la mano. ¿Creen? Bueno, eso es bueno. ¿Cuántos creen? A ver, permítame hacer esta pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí creen que el Señor podría perfectamente venir mañana? Bueno, pero hubo menos amén que antes. ¿Se ha dado cuenta? El primero, y cuando dije ¿cuántos creen que Cristo viene? Amén, dijeron todos. Si no hubiera creído eso, o es una persona nueva, o si no, está en el lugar equivocado. Pero cuando hice la segunda pregunta, hubo menos amén. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuántos creen que Cristo pudiera venir dentro de 1000 años? O cada vez menos. Ay Dios. ¿Y cuánto le dan? Más o menos. Mañana no les parece bien, dentro de 1000 años tampoco. Le damos un poquito menos, le damos un poquito más. ¿En cuánto lo situarían más o menos? Pero esa respuesta o no decir nada, tiene dos posibilidades. Número uno, no tengo la menor idea, es la respuesta. Mire, no lo puedo contestar porque no sé, sé que vendrá, creo que Cristo viene, la Biblia lo dice. Ahora, no tengo la menor idea cuándo situar ese momento. Si mañana pudiera ser, o dentro de 10 minutos, en el día de hoy, o el próximo año, o dentro de 10.000 años. Bueno, lo cierto es, usted mira, no lo sé, pastor, porque de hecho el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que ni el día ni la hora, ni él lo sabía. No vamos a discutir cómo el Hijo de Dios, que es completa y perfectamente hombre y completa y perfectamente Dios caminando sobre la tierra, pudo decirle a los discípulos que el día y la hora de su venida no lo sabría él, sino solamente el Padre. Eso es una cuestión para un seminario de cristología, más que de escatología, que escatología es la ciencia o el estudio de los tiempos finales. Es una de las áreas de la teología sistemática que abarca o que habla o enseña la doctrina, la teología o lo que la Biblia dice respecto al fin de las cosas, a los tiempos finales. Esa es la rama de la escatología. En eso está, obviamente, la venida de Cristo, el fin del mundo, el juicio final, obviamente la destrucción del mundo como lo conocemos y un cielo nuevo y tierra nueva, que es lo que nos promete la palabra del Señor. Entonces, como le dije, ante las preguntas que yo hice hay dos opciones.
o no sé, no contesto porque no lo sé, lo cual si no lo sé, no hay que contestar o decir por decir. O la segunda opción, mi creencia no es ninguna de esas dos, sino es algo diferente. Creo que Cristo viene, pero ni creo que puede ser mañana y no creo que sea dentro de 1000 años. Creo en otro aspecto de eso, o menos tiempo o más tiempo, pero eso me da una idea de qué es lo que cada uno cree. Ahora, ¿sabía usted que tu vida está moldeada y funciona por lo que crees? Somos lo que creemos, nos comportamos en la vida en función de lo que creemos. Lo que hacemos, lo hacemos porque creemos en lo que hacemos. Y en lo que no creemos, no participamos, no lo hacemos. Por ende, en la vida espiritual es muy importante tener una definición clara, al menos para nosotros mismos, al menos personalmente para cada uno. Yo digo, bueno, yo soy cristiano, ¿por qué? Porque Cristo murió por mí. Bueno, eso es una parte. Uno sabe eso. La pregunta es, ¿usted sabría explicar eso que usted cree? Bueno, para eso habrá que aprender. Ahora, si yo voy a vivir como cristiano y la Biblia me da mandamientos, principios y cosas de cómo debo conducirme, cómo debo comportarme en la vida, cómo debo ser como hombre, como padre, como esposo, como ciudadano, como cristiano, como ministro, como discípulo. La Biblia me da a mí las pautas, me da los parámetros de lo que es ser un cristiano. Si yo voy a vivir como cristiano es porque creo en Cristo. Si no, el que no cree en Cristo no vive como cristiano, vive conforme a los valores del mundo. Si alguien que dice ser cristiano vive conforme a los valores del mundo, entonces no es cristiano, por más que él lo diga, por más que vaya a la iglesia y por más que diga creer en Cristo. Pero si su vida se rige por los principios de vida, los estándares de conducta que tiene el mundo, entonces esa persona no es cristiana, aunque diga que es cristiana. Todavía es un hijo de ira, es un hijo de desobediencia y es alguien que está bajo la condenación de Dios. Porque hay una señal clara que Jesús dejó y le enseñó a los discípulos de quién es un verdadero discípulo. ¿Quién es alguien que verdaderamente está en la fe y quién no? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Cuando la duda de los discípulos era, maestro, ¿cómo vamos a distinguir quién es del reino, quién está en el reino, quién no, quién es un seguidor tuyo, quién no lo es, quién es un verdadero creyente, quién es un creyente falso? ¿Cómo vamos a saber? ¿Qué tiene que sacar un título, una credencial, una tarjetita? No, Jesús les dijo, es simple, por sus frutos los conoceréis. Ahora, el que no es verdaderamente cristiano, el que no tiene a Cristo o no está en Cristo y no tiene el Espíritu de Dios, en él no va a poder dar el fruto de la vida cristiana. Por más que conozca cuáles sean esos frutos, no va a poder producir ese fruto en su vida si no está en Cristo Jesús, si no tiene el Espíritu Santo. Mire que la Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Dios en él no es Cristo. No se concibe alguien que es cristiano, pero no tiene el Espíritu Santo. Porque lo que nos une espiritualmente a Cristo, lo que nos une a la fe, lo que es la garantía
de lo que somos y de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, es justamente por el sello de la promesa del Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, no existe un cristiano que no tenga el Espíritu Santo. No puede ser cristiano sin el Espíritu Santo. No puede comportarse como un cristiano sin el Espíritu Santo. No puede producir los frutos de la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Porque no los puede producir la persona individualmente. Él no lo puede producir en sus propias fuerzas. Él no lo puede producir en su propio poder. Lo único que puede producir eso en la vida de una persona es el poder del Espíritu Santo, del Espíritu que está en nosotros. ¿Me está entendiendo? ¿Me va siguiendo aquí? Esto es lo que estoy hablando, es base pura, base doctrinal pura, ABC de la vida cristiana. Cuando uno hace 20 años que viene a la iglesia y dice, pastor, ore para que yo reciba el Espíritu Santo. Si en 20 años todavía no recibiste el Espíritu Santo, tuviste 20 años sentado en una iglesia estando condenado creyendo que eras salvo. Ahora, pastor, usted me preguntará, ¿será posible? Acá en Humahuaca no pasa, eso es allá en Córdoba, de donde yo vengo. ¿Será posible que en la iglesia, me refiero en la iglesia, en la congregación de los santos, en la asamblea de Dios, en la reunión de los discípulos, ¿será posible que en la iglesia pueda haber gente que van a la iglesia, participan de actividades, cantan las canciones, escuchan los sermones, dan dinero, hacen cosas, obras de servicio, de caridad y de altruismo, y no sean hijos de Dios? Sí, claro que sí. De hecho, son muchos. Son muchos más de lo que uno cree. No todo, por eso le dije, menos en Humahuaca, excepto Humahuaca, en el resto del mundo es así. Acá no, y menos en esta casa. Tampoco yo vine a ofenderle nada. Pero sí, si usted me permite, le voy a revolver un poquito el cerebro. O va a salir más confundido, o va a salir buscando más a Dios. Una de dos. Yo no sé si lo voy a ayudar hoy a que salga más buscando del Señor, con celo de Dios, buscando una comunión más profunda con Dios, o va a salir más confundido de lo que vino. Usted permítame que yo le pueda, y no se enoje conmigo, permítame que yo le pueda tocar ahí alguna estructura mental que usted tenga solamente para hacerlo pensar. ¿Le gusta pensar? ¿Cuánto creen que es bueno pensar por uno mismo? ¿Cuánto? Yo le digo, le enseño esto siempre a la congregación. Soy pastor junto a mi esposa. A ver, para hacerme una breve presentación personal que usted me conozca. Soy pastor en el Ministerio Cita con la Vida, ya hace más de 20 años. Colaboradores muy estrechos de mi pastor, el pastor Carlos Velar. Pastoreamos particularmente una iglesia, pero a lo largo de nuestro ministerio Dios nos ha permitido sembrar iglesias, hemos abierto obras en diferentes lugares, formamos discípulos, ministramos pastores, tenemos una red de pastores que hemos levantado, que están en las iglesias que Dios nos ha permitido, comenzar en varias ciudades de Córdoba, en la misma ciudad de Córdoba también, sirviendo, bueno, ya desde hace 28 años al Señor, desde que me convertí en Cita con la Vida. Yo ahí me convertí, 27 de agosto de 1995, recibí el Espíritu Santo, ahí encontré la vocación de mi vida, ahí encontré y descubrí para qué había nacido, todo en el mismo día y todo a la misma hora. Fui salvo. Fui trasladado del reino de las tinieblas a su luz admirable, recibí a Cristo, fui perdonado de mis pecados, y acá vamos, luchando. No soy perfecto, tengo errores, calculo que como usted lo debe tener, equivocaciones también, pecado también,
Todos pecamos, nos tenemos que arrepentir todos los días, pero eso es parte de la lucha que tenemos contra nuestra naturaleza pecaminosa, la cual todavía está en nosotros, y aunque decimos que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 17, capítulo 5, versos 16 y 17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos creen que los que están en Cristo son una nueva criatura? Ahora, usted tiene que entender que eso es desde el plano espiritual, porque usted sigue siendo la misma persona de antes. Y comienza un proceso, uno es justificado por la fe, recibe la salvación que es por gracia, la salvación es por gracia. Cuando uno dice, no, pastor, la salvación es por fe. No, la salvación no es por fe, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Es decir, se toma esa gracia, se alcanza, porque gracia quiere decir regalo. La salvación es un regalo de Dios, la cual Dios te ofrece, Dios te da y usted lo toma por la fe. La fe es el instrumento que toma la gracia y que es ese regalo de salvación, y es el instrumento que Dios mismo nos da. O sea, la fe no la producimos nosotros en nuestro corazón para creer en Dios. Creemos en el Señor porque Él nos ha dado fe para creer. Si Él no nos hubiera dado la fe para creer que Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, resucitó, subió a los cielos y vendrá por segunda vez a ponerle fin a la historia, pero tomar a sus escogidos y castigar a los malvados. Otra vez cambio el micrófono. Wow. Bueno, vamos a ver cuántos micrófonos aguantan en esta reunión. ¿Me escucha bien? ¿Ahí? ¿No? ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Si no fuera porque Dios nos da la fe para creer, es decir, recibir el regalo de gracia, no podríamos creer. Por eso dele gracias a Dios que usted pudo creer un día, no porque usted pudo, porque sea bueno, porque sea mejor que los demás o sea más inteligente, sino porque Dios le dio a usted la fe para creer. Y el que no cree hoy, ¿por qué no cree, pastor? Porque Dios no le dio la fe para creer. ¿Será en algún momento? Sí, tal vez en algunos, tal vez en otros, nunca. Usted puede creer que algunos van a irse de este mundo y jamás habrán tenido la oportunidad de creer en el Señor, porque nadie le predicó, porque no tuvieron la fe que Dios les hubiera podido dar, sin embargo no se la dio. Dicen, no, que Dios quiere que todos se salven. ¿Y por qué no se salvan todos entonces? Porque hay gente que se va al infierno, se muere sin creer y va al infierno. Si la voluntad de Dios es que todos se salven, y ¿cuántos creen que la voluntad de Dios siempre se hace y siempre se cumple? Si no, sería difícil que Dios fuera Dios. Si Dios es Dios, su voluntad es inquebrantable, su voluntad es indetenible, nadie puede oponerse a eso. Lo que Dios decreta, sucede. Nos guste, no nos guste, venga lo que venga y pase lo que pase. Usted tiene que descansar en esto, que Dios es soberano. Cuando decimos Dios, hablamos de los atributos de Dios, uno de esos atributos es la soberanía de Dios. Aparte de los que conocemos tal vez de chiquito, Dios es omnipotente, que habla de que Dios puede todas las cosas y no hay nada difícil ni imposible para Él. Dios es omnisciente, es decir, que posee el conocimiento de todas las cosas, no hay nada oculto a Él, no hay ningún conocimiento, ninguna cosa que Dios no sepa, que Dios no conozca. Dios es omnipresente también, es decir, que está en todos lados al mismo tiempo, pero no es solamente lo único que es Dios, también Dios es soberano. También dentro de los atributos de Dios están los decretos de Dios. Los decretos de Dios hablan que lo que Dios determina sucede y nadie puede oponerse a eso, nadie puede quebrar eso, nadie puede dilatar eso, nadie puede frenar eso. Si Dios lo decretó, así sucede. Todo lo que Dios decretó sucede. Usted dirá, no, pero el diablo, pastor, el que en el mundo, mire lo que está haciendo. Lo único que el diablo está haciendo en el mundo es lo que Dios permite que el diablo haga. Y el diablo lo puede hacer porque Dios lo decretó primero.
Eso tiene que ponerle a usted en una posición de mucha más seguridad y de confianza en Dios, que usted no está a merced del diablo. Cuando un cristiano dice, pastor, mire, ore por mí, porque el diablo, dice la Biblia, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay algunos que creen, cristianos que creen, que ellos están a expensas del diablo, que están en peligro de Satanás, porque el diablo es astuto y él anda como león rugiente. Ahora, eso es cierto, porque eso lo dice la Biblia. Ahora, también dice la Biblia que usted y yo estamos en las manos de Dios, y nada ni nadie nos puede arrebatar de ahí, ¿verdad o no? Entonces, ¿qué es más poderoso? ¿Que usted esté en las manos de Dios o que el diablo esté parado en la puerta? Entonces, si el diablo fuera un león que se apareciera ahí en la puerta, en este momento, mirándole a usted y diciéndote, cuando vos salgas, te la vas a encontrar conmigo, caminito a tu casa de noche, me vas a encontrar a la vuelta de la esquina, ¿qué haría usted? Dirá, no, pastor, me quedo acá, oremos, hagamos guerra espiritual, acompáñenme a mi casa, el diablo me anda buscando. Y no es que el diablo no te ande buscando. Sí te anda buscando. Es verdad que te tiene hambre, te tiene hambre. Pero lo que alimenta eso es nuestra ignorancia. Si nosotros creemos que estamos librados a nuestra suerte y a expensas del maligno, estamos perdidos. Primero porque nosotros no vemos al diablo y él sí nos ve a nosotros. Primero porque el diablo conoce de nuestras vidas mucho más de lo que nosotros conocemos de nosotros mismos. Por otro lado, sabe nuestra rutina, sabe nuestra vida, lo que nos gusta, lo que hacemos. No sabe lo que pensamos en nuestro interior. Él no es omnisciente. No es omnisciente, no es omnipotente, no es omnipresente, no tiene ninguno de los atributos de Dios. Él es un ángel caído, es un ser despojado de todo poder. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando se habla de los últimos tiempos y usted ve el libro de Apocalipsis, se va a mencionar mucho a Satanás. Se va a mencionar y se le va a dar distintas formas, distintas figuras que lo representan, simbólicas. Se va a hablar de un dragón, se va a hablar de una bestia que tiene cuernos así, que tiene garra, que tiene fauce, que parece una bestia mitológica. Se le va a dar distintas formas. Se va a hablar de su acción hacia las naciones. Y uno va a pensar, wow, ¿y esto es lo que va a venir en los últimos tiempos? Entonces muchos cuando piensan en los últimos tiempos, en los días del fin, en el fin del mundo, cristianos estoy hablando, ¿no? Cuando piensan en eso, no, mire, por eso muchos le huyen al libro de Apocalipsis. ¿Cuándo se pone usted a leer el libro de Apocalipsis? Usted prefiere leer cualquier otra cosa. Un pastor prefiere no meterse en problemas y no predicar el domingo sobre Apocalipsis. Es mejor predicar un salmo, predicar David y Goliat, predicar los sueños de José. Todo hay que predicar. Pero ¿por qué le huimos tanto a las cosas de los últimos tiempos? ¿Por qué hablamos del fin del mundo y estamos aterrorizados? Y todo pasará por fuego y todo será destruido. Y la bestia, el dragón, el falso profeta y el 666 y todos los ejércitos y el Armagedón y las pestes y los hambres y los terremotos. Y uno se asusta. Ahora, ¿por qué se asusta? O algo podemos haber creído mal, de una manera incorrecta, o sucede tal vez que es tan poco nuestro conocimiento de la obra de Cristo que eso nos ha hecho no tener seguridad en Él. Porque no podemos confiar en una obra que no sabemos de qué se trata. Al no conocer lo que sucedió en la cruz del Calvario cuando Cristo dio su vida y lo que fue hecho con y por nosotros en ese momento, todas las cosas que vienen se nos aparecen como terroríficas. Cuando la expectativa de un creyente, cuando la expectativa de un verdadero hijo de Dios es, ven pronto, Señor Jesús.
Yo a veces solamente por el hecho de jugar un poco, para poder entrar en conversación con algunos cristianos, para poder enseñar, uno así como está aprendiendo, también lo que va aprendiendo quiere enseñarlo a otros, cuando va encontrando esa libertad en el Señor. Créame que yo he cambiado mis posiciones doctrinales y teológicas desde que me convertí hace 28 años hasta ahora. No es lo mismo, he cambiado paradigmas en lo que creía, tal vez porque escuchaba, porque leía libros, porque vi una película, así se me metieron cosas en la cabeza para encontrarme después de un estudio un poco más profundo y más sistemático con que estaba equivocado. Tenía una doctrina equivocada. Mi doctrina respecto al fin de los tiempos que vemos en la Biblia y que vamos a tratar de ver un poquitito a modo de introducción en estos días, hoy, mañana y pasado, y si usted soporta esto, cambió mucho mi posición. Yo no creo las mismas cosas que creía hace 20 años. Ahora, no porque antes era un hereje o me escuchaba hereje, no, sino porque uno va creciendo y es obligación de cada uno de nosotros ser diligentes en escudriñar, en buscar, en estudiar la palabra y cada vez más para conocerlas en profundidad, conocer lo que Cristo hizo, conocer la obra redentora de nuestro Señor. Y cuando uno va teniendo más luz en la obra redentora de Cristo, va adquiriendo una mayor confianza y una mayor seguridad en Él. Tu fe se va fortaleciendo. Tus miedos se van disipando. Entonces, cuando vuelvo al ejemplo, si dicen que el diablo está parado ahí en la puerta, y hermano, usted sabe que no tiene otra salida, esa es la única salida, y usted tiene que pasar por ahí. Si usted lo hubiera personificado, usted pasaría por ahí o subiría al techo y se tiraría del techo. ¿Qué haría? Bueno, yo le voy a decir qué hizo el Señor Jesús. Pasó por ahí. ¿Y qué debiéramos hacer nosotros? Pasar por ahí. No, pero ¿y si el león me ve? Te verá pasar. Y si el león me ruge, te rugirá. Y si salgo a la vereda y me muero, te morirás. Pero todo lo que pase será porque Dios lo decretó, no porque el diablo lo pueda hacer. ¿Usted se acuerda cuando, sí se acuerda, cuando Jesús es tentado en el desierto, después de su bautismo? Dice la Biblia, antes del comienzo de su ministerio público, Él llega a las aguas del Jordán, Juan el Bautista está bautizando, Él todavía no está en escena, Él está en preparación, no entró al escenario todavía, no subió a la plataforma, estuvo en preparación. Ahora, era necesario dar este paso de obediencia. ¿Cuál era? El bautismo. El bautismo era para arrepentimiento. ¿Jesús tenía pecado o no tenía pecado? No tenía pecado. ¿Y de qué se tenía que arrepentir? Ahora, no fue a las aguas porque debiera arrepentirse de algo. Fue a las aguas porque debía identificarse con el pecador. Él vino a tomar el lugar del pecador en la cruz. Él vino a ocupar el lugar que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Él vino a morir por nosotros, pero no solamente a morir para que nosotros en su muerte, sino cargar nuestros pecados, tomar nuestros pecados, ponerlos sobre sí y ofrecerse Él mismo como el sacrificio, como la paga por su sangre por esos pecados. Pero también Él vino a cumplir con todas las demandas de Dios que nosotros no podíamos cumplir por nosotros mismos, no podíamos obedecer y hacer todo lo que Dios requería que hiciéramos para agradarle a Él o para estar en amistad con Él. Como nosotros no podíamos hacer eso, entonces la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a ocupar nuestro lugar. Primero a tomar nuestros pecados y pagar por ellos en la cruz del Calvario. No, usted no ve que Él me limpió de mis pecados. No, Él los sacó de vos. No es que todavía estás un poquito sucio, quedó una manchita. Él quitó esos pecados de tu vida. Él los arrancó de tu vida y Él los tomó sobre sí mismo y pagó con su propia vida, porque Él no tenía pecado, porque era puro y sin mancha,
y porque era Dios, y con su sangre pagó ese precio. O sea, la sangre no era para limpiar, la sangre era para pagar el precio. Pero no solamente hizo eso Cristo en la cruz, ya con eso tenemos suficiente. Ya con eso es para dar un aplauso, un grito de júbilo, saltar hasta el techo, enamorarse más del Señor. Ya con eso tenemos, mire, para masticar los 50 años. Pero no solamente hizo eso, sino que tomó nuestros pecados, pero también puso sobre nosotros su justicia y su obediencia perfecta. Porque Él había cumplido con el Padre. Todo lo que el Padre requería, Cristo lo cumplió al pie de la letra, de principio al fin, y no dejó nada sin cumplir, nada quedó incompleto. Por eso sus últimas palabras en la cruz del Calvario fueron: consumado es decir, todo está completo. Lo que sucede en la cruz del Calvario se llama una transferencia doble. No es transferencia la palabra, tiene un nombre más comercial, bancario. También, bueno, transferencia también es bancario. Pero imputación, la doble imputación. Quiere decir que en la cruz del Calvario mis pecados le son imputados a Cristo. Es decir, son contados como si Él los hubiera cometido. Y es castigado por eso. Pero su justicia y su obediencia perfecta me son imputadas a mí. Entonces ahora Dios me ve como justo. ¿Por qué dice somos justificados? No dice somos perdonados por la fe. Porque si fuéramos solo perdonados por la fe, es decir, bueno, Él quitó el pecado y ya está. Yo soy perdonado por la fe, pero todavía no he hecho nada bueno. Sin embargo, ¿por qué puedo recibir la recompensa y la herencia como si yo hubiera sido una persona perfectamente obediente durante toda mi vida? ¿Por qué? Porque toda la perfecta obediencia de Cristo me la imputan a mí. Entonces, soy visto ahora por Dios como alguien justo, justificado. ¿Pero qué necesito para eso? La fe. Por la fe en Cristo Jesús. Y a partir de ese momento, justificado por la fe, puedo recibir la promesa del Espíritu Santo, la cual es algo que se hace inmediatamente en nosotros. El Espíritu de Dios viene a habitar en nosotros desde ese momento para darnos así la garantía de que somos de Dios, somos de Él. Y nadie ni nada nos puede arrebatar de su amor ni de sus propósitos ahora. Aunque en nuestra vida terrenal debamos ser afligidos muchas veces. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: en el mundo tendrán, pero confíen. Y eso es lo que a nosotros nos falta: confianza en medio de la aflicción. Que viene, esa confianza viene por el saber lo que Cristo hizo por mí. Y aunque el diablo estuviera parado en la puerta, hermano, ningún poder tiene Satanás sobre nosotros. Usted me dice: bueno, vienen ahora en el carnaval y sacaron al diablo, sacaron la bruja, sacaron no sé qué. Hermanos, lo habrán sacado para ellos. Para usted no hay ningún daño de parte del diablo. ¿Y cómo cambiamos esta tierra? Pastor, me dirá usted, mire, yo no sé si la va a cambiar. No hay ninguna seguridad de eso. Eso será parte de una postura teológica que tal vez veamos mañana, si llegamos. Nuestro papel en el mundo, hermanos, no es cambiar el mundo. Así que ya deje de hacer esfuerzo por querer ser usted el salvador del mundo, porque usted no salva a nadie. No se salvó ni a usted mismo. Mire si va a salvar a alguien usted. Usted no se puede cambiar ni a sí mismo. Imagínese creerse que puede cambiar a alguien más. Entonces, hermano, tu papel, mi papel no es cambiar el mundo. Yo sé que como buenos pentecostales, bueno, sí, vamos a cambiar el mundo, vamos a ganar el mundo para Cristo. Hermano, en ningún lugar la Biblia dice que la iglesia va a terminar ganando el mundo para Cristo. Si lo termina ganando el mundo para Cristo, entonces ¿para qué viene Cristo a destruir todo? ¿Se da cuenta cómo a veces decimos cosas, pero la Biblia misma nos rebate lo que nosotros pensamos?
Vamos a ganar un Mahuaca partido. Tal vez sí. Ahora, no es el mundo entero, eso seguro que no. Y entonces, ¿qué hacemos, pastor? ¿No hacemos nada? No, sí, hagamos algo. Tengamos conciencia de lo que el Señor nos dice que nosotros somos. Vosotros sois la luz del mundo. No tendría ningún sentido tu existencia, tu vida cristiana, si el mundo estuviera en luz. No tendría ningún sentido, no se notaría que usted está ahí. Tu vida tiene sentido porque el mundo está en oscuridad, en la oscuridad del pecado, en las tinieblas del pecado y en la condenación. Y es ahí donde usted entiende que es esa antorcha, no que larga humo, esa llama de fuego, esa luz en el mundo y sal en la tierra. Y de ahí, hermano, con eso ya tiene usted suficiente. Buscar al Señor, orar, dar testimonio, predicar el evangelio a toda criatura, a tiempo y fuera de tiempo, todo lo que usted pueda, conforme a lo que usted sabe, en donde Dios te abre una puerta, es tu responsabilidad. Si es que vos crees que Cristo viene. Ya me dijiste que mañana no, ya le cerraste la puerta para mañana. Yo tantos deseos tengo. Si usted me pregunta, que sea ya, que no me deje terminar este mensaje, esta reunión. Yo preferiría eso. ¿Y para usted sería posible? Para mí perfectamente. Para mí perfectamente. Ahora, ya veremos algunas cosas que son necesarias saber también. Pero ese es nuestro papel. Si tenemos conciencia que Cristo viene, hermanos, tenemos que tener no solo conciencia, tenemos que tener una expectativa inminente. Digan conmigo, expectativa inminente. El apóstol Pablo y la iglesia primitiva vivían en esa expectativa inminente, aunque sabían que debían suceder ciertos eventos, pero para ellos esos eventos ya estaban sucediendo. Por eso el apóstol Pablo, cuando hablaba de la venida de Cristo, él siempre se contaba como si él estuviera vivo todavía en la tierra. Cuando habla, dice, cuando venga el Señor, bueno, los muertos en Cristo van a resucitar y los que estemos todavía vivos, él nunca dijo, él no pensaba que dentro de 2000 años íbamos a estar todavía hablando de esto. Él decía, los que estemos vivos y seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes. Él creía que él iba a estar vivo, o al menos así lo escribía en las cartas. Es decir, hay una expectativa inminente de la venida del Señor. Ahora, ¿cuál es el propósito de la venida del Señor? Es lo que tenemos que saber. Número 1, la resurrección de los muertos. En ese momento, todos los muertos, todo lo que hayan vuelto al polvo de la tierra, de donde salieron, de todos los tiempos de la humanidad, sea que estén bajo tierra, sea que estén en los mares, sea que sea donde estén, de todas las edades, resucitarán. Cuando el Señor aparezca en las nubes. ¿Se acuerda que dice Hechos capítulo 1? Mire, venga conmigo, Hechos capítulo 1, cuando el Señor asciende a los cielos. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Bueno, Jesús les dice, ¿se acuerda que Jesús les dice, bueno, se les aparece y estando los discípulos ahí, les manda que no se vayan de Jerusalén, si bien ya vemos que en Mateo 28 Jesús comisiona a los discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso en Mateo capítulo 28. En Marcos capítulo 16, dice, en la misma escena, Marcos registra estas palabras: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, hay una comisión, hay un envío. Usted ya sabe cuál es la voluntad de Dios. No venga a preguntarle, Pastor David, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Salga a la calle y empieza a predicar. ¿Y hasta dónde voy? Hasta donde llegues, hermano. Ya eso es problema tuyo. Ya eso será problema tuyo. Yo no te voy a poner un límite, yo no te voy a poner un mapa, yo no te voy a decir, mire, este barrio, al otro barrio no vayas porque hay otro allá predicando. Usted vaya hasta donde pueda, donde tengas oportunidad, donde se te abre una puerta, dé testimonio. Usted no se avergüence de Cristo, dé testimonio con poder. Usted no tiene, vos oraste por los enfermos, el enfermo no se sanó, no importa, eso es cuestión de Dios. Pero lo que usted sí tiene que hacer es predicar el evangelio y dar las buenas nuevas de salvación.
No, pero yo quiero que resuciten los muertos y no resucitan, pastor. No te preocupes, los milagros los hace Dios. Usted ore por todo lo que pueda, pero sobre todas las cosas, predique el evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la voluntad de Dios. No ande buscando qué tendré que hacer yo en la vida. Ya con eso ya no hay para agregarte más trabajo. Ahora, Jesús le dice eso a los discípulos. Pero en Hechos capítulo 1 vemos que reunidos con ellos, antes de ascender al cielo, dice, estando juntos en el verso 4 del capítulo 1 de Hechos 1, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Primero los manda a todo el mundo, a todas las naciones, a toda criatura, pero acá le dicen, no se vayan de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Jesús les había hablado de quién era esa promesa. ¿Qué era esa promesa? ¿Cuál era la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Jesús les dijo, yo me debo ir, pero no los dejaré huérfanos, les enviaré otro Consolador. Él estará con ustedes, Él los guardará, Él les enseñará todas las cosas, Él los guiará. Era el Espíritu Santo. Esa era la promesa. ¿Cómo no dará el Padre el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pero nosotros nos quedamos que, bueno, ¿cómo no va a dar el Padre todas las cosas a los que le piden? Entonces nosotros nos centramos en las cosas y no entendemos qué es lo que nosotros debemos pedir y cuál es la promesa para nosotros. La promesa para nosotros es el Espíritu Santo. Entonces, dice, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa. Dice, porque Juan, verso 5, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pasarían unos días más, y eso, 10 días más en realidad, y eso se cumpliría en el día de Pentecostés, que relata el capítulo 2 de Hechos, donde en ese aposento alto, un grupo de 120 discípulos más o menos, estaban juntos orando, unánimes, dice la Biblia, cuando de pronto, ¿qué sucedió? Se percibió como un viento recio que entró a esa casa, hizo un desparramo en ese lugar y dice que pudieron ellos experimentar la venida de esa promesa o el cumplimiento de esa promesa de Dios, que era el Espíritu Santo, que venía sobre ellos y se metía en ellos, lo pudieron ver como lenguas de fuego sobre sus cabezas. Pero no fue solamente eso lo que pasó. De alguna manera fueron expulsados hacia afuera y se armó un desparramo afuera, donde pasaba la gente caminando y ellos hablaban en lenguas ininteligibles, sino lenguas de otras nacionalidades que la gente pudo entender en la calle y que hablaban en este idioma, que hablaban en otro, porque había alguien de esa nacionalidad que por alguna razón estaba en Jerusalén en ese momento, o por la fiesta de Pentecostés, mejor dicho. Entonces ahí les fueron predicadas las buenas nuevas de salvación. Y ahí se cumple la promesa. A partir de ese momento, la obra evangelizadora de la iglesia comienza. Por un tiempo están ahí, predican, porque Jesús les había dicho, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos empezaron a predicar en Jerusalén, empezaron a dar testimonio. Entonces vemos nosotros después del capítulo 2, mire, vemos el capítulo 3. En el capítulo 3, Pedro y Juan van entrando al templo, dice a cierta hora, y en la puerta del templo hay un cojo, ¿se acuerdan? Le extiende la mano pidiéndole una limosna. Le dicen los dos apóstoles, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. El paralítico se levanta en la puerta del templo, pega un salto, todo es un asombro, entra al templo dándole gloria a Dios. Y ahí se arma un problema, porque cuando los religiosos ven eso, ¿qué hacen? Los traen para interrogar a Pedro y a Juan. ¿Qué era eso? ¿Qué había pasado? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Y ahí Pedro y Juan dan testimonio del Evangelio y del poder de Dios por el cual ese paralítico había sanado. Hasta acá estamos en Hechos capítulo 3. ¿Está bien? Mire, tenemos que llegar a Apocalipsis 22, así que nos falta Hechos, Román. Bueno, no, tranquilo, va a ser menos. Ahora, y ahí donde Pedro da otro discurso, se convierten 5.000 personas en las afueras del templo. Se añaden a la iglesia. Ahora, viene un capítulo 4.
En el capítulo 4 está Pedro y Juan ante el concilio. Bueno, ahí hay una situación bastante complicada. El resto de los están detenidos, Pedro y Juan, el resto de los discípulos ya les empieza a dar miedo, ya se empiezan a preocupar. Esta es una primera señal complicada de persecución. Acuérdense que a su maestro lo habían matado un par de meses antes, lo habían crucificado. Entonces ellos ahí se preocupan y empiezan a orar pidiendo, ¿qué cosa? En la Reina Valera tiene un subtítulo, que es lo que resume, piden confianza y valor. Mire, no hay mejor cosa, y si algo debemos pedir los creyentes hoy en día, es confianza y valor. ¿Confianza para qué? ¿Valor para qué? Para seguir testificando, pese a que el peligro de la persecución, que el peligro que Jesús ya había advertido a sus seguidores en reiteradas oportunidades, tribulaciones, cárceles, azotes, encarcelamiento, persecuciones, se los había adelantado. O sea, no es que en una de esas venga y en una de esas no, con seguridad iba a venir todo eso. Ellos piden confianza y valor para predicar el Evangelio. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia de hoy? Y hablo, no estoy hablando de un lugar en particular, sino hablo a términos generales. Vos tenés muchos que sí son muy valientes dentro de la iglesia en las celebraciones, pero afuera tienen miedo de testificar, tienen vergüenza de testificar. Jóvenes van a la universidad, a los colegios y no le hablan a sus compañeros, sus amigos de Cristo, porque tienen miedo al bullying, a la burla, que lo dejen a un lado, a quedarse solo, al descrédito, al escrache y a todo ese tipo de cosas. ¿Sabe qué nos hace falta en estos últimos tiempos? Confianza y valor. Confianza en Dios, confianza en el Señor, no confianza en nosotros mismos, no es una autoconfianza, es confianza en lo que Dios nos ha dado para hacerle frente a toda oposición y a toda persecución en el mundo, que es el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder. ¿Qué más? Amor. ¿Y qué más? Y dominio propio. Esas son señales claras de un cristiano. Es un espíritu de poder. Ahora usted no asocia el poder como que usted pasa por acá, bueno, y usted respira y se levantan los paralíticos, usted pasa por ahí y se endemonia a la gente. Puede pasar o no, pero no es ese el poder. Es el poder para hacer la voluntad de Dios, es el poder para dar testimonio, es el poder para testificar, es el poder para predicar, para hablar de Cristo con denuedo, sin vergüenza, sin temores. No importa lo que la gente te diga, porque vos no tenés que convencer a la gente de nada. A veces personas me dicen, pastor, mire, hable usted con fulano, un esposo, una esposa, el hijo. Yo no sé, porque yo no sé cómo hacerle entender. ¿Cómo convencerlo de que venga a la iglesia? Mi hermano, yo tampoco lo voy a convencer. ¿Cómo creemos nosotros que podemos convencer a alguien que venga a la iglesia? Nosotros no venimos a la iglesia porque nos convenció el pastor, o nos convencieron en una campaña, o nos convencieron en un video. Si llegó a suceder eso, no fue porque nos trajo convicción una persona, fue por el poder del Espíritu Santo que hizo que nuestro corazón se abriera a la palabra que nos estaban predicando. Y creyéramos en eso. Es el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que es el Espíritu Santo el que le da al hombre convicción de pecado, de justicia y de juicio. Él produce esa convicción. Es decir, el poder de convencer a la persona lo tiene el Espíritu Santo, no lo tiene el hombre. Lo que el hombre tiene, el instrumento para que obre el Espíritu Santo, que es la predicación. Por eso dice la Biblia, ¿cómo creerán si no nadie les predica? ¿Y cómo le predicarán si nadie lo envía?
Entonces ahí es donde entra el ministerio de la iglesia, hacer de cada uno de los que somos parte de ella alguien apasionado de amor por las almas, por el evangelio, y que le crea a Dios contra todos los pronósticos, que hable la palabra, que dé la palabra. Los resultados no le pertenecen a él. Él no puede producir el resultado ni puede producir el crecimiento. Tiene que confiar que esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso dice, Pablo dice, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. No lo puede hacer el apóstol, no lo puede hacer, mire, con uno, la iglesia que tiene que tener estrategias, tiene que tener planificación, cómo hacer para crecer, cómo ganamos almas, cómo llegamos a los jóvenes, cómo ganamos adolescentes, cómo llegamos a matrimonio, hombres, mujeres, qué podemos hacer ahí para ganar gente. Tenemos que trabajar en todo eso y ir puliendo nuestras estrategias cada día. Pero no debemos ignorar que no ganaremos la gente por la estrategia. La gente es traída y añadida por el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que confiar con toda nuestra vida en el poder de Él. Amén. Entonces ahí piden confianza y valor. Y dice, viene después un capítulo 5. Y ahí en el capítulo 5 están Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan Ananías y Zafira? Eran un matrimonio hermanos de la iglesia, colaboradores de la iglesia, conocían a los apóstoles y ponían plata en la iglesia, vamos a decirlo en cordobés al menos. Y un día vendieron una casa, bueno, tenían un dinero, esto, lo otro, y se fueron a hacer los generosos ahí a donde estaban los apóstoles. Y llevaron una buena cantidad de dinero, pero lo que estaban haciendo era un fraude espiritual. Era una suma grande, tal vez mayor y mucho más grande que la de cualquier otro de los hermanos, pero ellos estaban haciendo un fraude espiritual. Estaban aparentando algo que no era, y estaban diciendo que estaban trayendo algo que no era lo que estaban trayendo. Se habían quedado con una parte de eso. Ahora mire cómo vemos la obra del Espíritu Santo. Cuando vinieron a Pedro los miró nomás y dice, ¿vendiste la casa? Sí, vendimos la casa. ¿Trajiste? Sí, acá trajimos la plata. Qué bueno, ahí para qué. ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? ¿Cómo que le mentí al Espíritu Santo? Sí, le mentiste al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso no es lo que tenías que traer. Sustrajiste de lo que debías traer. Así que lo siento, no hay segunda oportunidad para vos. ¿Viste que nos gusta cuando nos dicen, no, Dios da muchas oportunidades? Bueno, pregúntale a Ananías. Después cambias tu sermón. Porque hoy yo entiendo, un pastor, yo también soy pastor, y yo no predico para que la gente se vaya, se enoje, se ofenda. Yo quiero que la gente venga a la iglesia, pero no con la intención de que vengan voy a cambiar el evangelio. Ni porque esté para dar algo que nos hace falta. No. Tenemos que tener cuidado y temor de Dios. Dios me va a dar oportunidades. Ananías te diría, sí, no estaría tan seguro. Pensalo mejor. No, mañana me convierto, pastor, hoy tengo mucho trabajo, no tengo tiempo. ¿Ah, sí? ¿Vos creés que va a haber un mañana? Si lo hay, es por pura misericordia. Tal vez no creas que el Señor venga mañana, pero a encontrarse con vos, pero tal vez en el próximo minuto vos te vayas a encontrar con Él. O sea, siempre hay una posibilidad. Lo que quiere decir esto es ninguna de esas variables está bajo nuestro control. Nosotros no controlamos nada, ni de nuestra vida, ni de las cosas del Espíritu. Nosotros no controlamos absolutamente nada. Nosotros tenemos que estar sujetos en el propósito, en el plan y en la voluntad de Dios. Y tener cuidado de hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Y sacar tantos pretextos que a veces ponemos y tantas excusas que a veces tenemos. Creyendo con esto, no, bueno, Dios es bueno. Lo que pasa es que Dios es amor. Entonces, con la cuestión, ¿Dios es amor? Claro que sí, la Biblia dice que Dios es amor, pero no es lo único que Dios es. Entonces, en nombre de que Dios es amor, lo que hacen algunos cristianos es abusan de esa posición. Lo único que van a encontrar al final del camino es un duro castigo.
Entonces Ananías cae muerto y la esposa que vino detrás, che, ¿por qué se demorará mi amor? Y cuando entra adentro, mientras se le veían los piecitos que lo estaban sacando por otra puerta, al marido, la esposa, Zafira, tuvo la misma suerte. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Habían complotado entre los dos para mentirle al Espíritu Santo. Con eso quiero decirte algo. Tenga cuidado. Dios conoce no solamente las cosas que dices, sino también las que no dices, pero están dentro tuyo. Lo más secreto, lo más oculto, lo más escondido de nuestros pensamientos y de nuestro corazón se dispara en altavoces en la presencia de Dios. Después dígale al pastor David que no me invite más, ¿saben? Y se mueren los hermanos. No se supo más de ellos. Ahora después empieza a haber milagros, señales y maravillas, pero vemos ahí también Pedro y Juan son perseguidos, ¿no? Y ahí empieza. Y después de esta persecución llega a un punto cúlmine, porque me adelanto bastante. Se levanta uno de los diáconos, que vemos que en el capítulo 6 lo ungieron, lo levantaron para atender las necesidades de la gente. Y este diácono sale a hacer obra evangelística. Él entendió, hay que predicar el evangelio, y hay que ir a toda criatura, y tenemos que ir a la calle, tenemos que ir a la plaza, y voy a predicar, y va solito, sin banda, sin músico, sin pandero, sin pantalla, sin micrófono, sin volantes, sin radio, sin televisión, solito, va y empieza a predicar el tipo. Esteban se llama. Y predica un mensaje, pero no podía ser más correcto el mensaje. Es el buen mensaje. El problema es que a la gente no le gustó. Dice, pero ¿cómo no le va a gustar a la gente? Si es el mensaje correcto, es la hermenéutica correcta, es la exégesis correcta, es teológicamente correcto, doctrinalmente no tiene falla. Sí, pero no le gustó a la gente. Es palabra de Dios. Sí, pero no le gustó a la gente. No le gustó a la audiencia. Dice que la gente apretaba los dientes de furia, cerraba las manos de ira. Si no se le abalanzaron en el momento, fue porque Dios no lo permitió. Pero en un momento parece que Dios sí lo permitió. Y toda la audiencia tomaron piedras y lo mataron. Y murió apedreado. El primer evangelista que salió solo. Murió apedreado. Le quitaron la capa o el manto y se lo tiraron frente a uno que era el que promovía o el que guiaba a esa banda de fascinerosos radicales religiosos que terminaron asesinándolo. Tiraron el manto a los pies de ese hombre, que era el jefe de ellos, Saulo, un tal Saulo de Tarso. Y ahí comienza el problema. Porque con esta situación de la muerte de Esteban, los discípulos del Señor, que habían crecido mucho en número, se llenan de miedo. Y comienza una feroz persecución. No solamente en Jerusalén, sino en lo que era el territorio de Judea. Y llega este mismo Saulo de Tarso con compañía, va hasta incluso mucho más allá de Galilea, hacia Damasco. Y ya sabemos, eso pasa en el capítulo 9 de Hechos, ya sabemos lo que pasa camino a Damasco. Alguien se le aparece a Saulo en el camino. ¿Quién era? El Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era una luz brillante, no es que se le apareció físicamente el frente, era una luz brillante en toda su gloria. Se le aparece el Señor. Cae enceguecido, cae en tierra, no puede ver. Y Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y ahí donde Saulo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso se llama convertirse. Eso es convertirse, hermano. Si vos querés saber qué es una conversión, eso es una conversión. El tipo va a Damasco para matar gente y en el camino se le aparece el Señor y él termina diciendo, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, ve a la iglesia, siéntate, canta, aplaude. Haz cosas lindas. Eso no está nada, no, es parte de lo que hacemos, obviamente que sí.
pero lo llama a ser testigo. Lo llama, dice, ahora lo que vos perseguías, ahora vos te vas a transformar en un perseguido. Como me persiguieron a mí, así te perseguirán a ti. Y yo te voy a enseñar cuánto hay que padecer por el Evangelio. ¿Por qué dice todo esto, pastor? Porque la generación de hoy, ¿por qué no quiere ni oír de los últimos tiempos? Porque es la generación de la dolce vita. Es la generación superficial, del facilismo, de la prosperidad. No, que yo quiero plata, que el Señor me dé casa propia, trabajo mejor, más plata, tener esto, alcanzar mis sueños. ¿Está mal eso? No, oramos por eso, claro que sí. Y predicamos eso, claro que sí. Pero hermano, eso no es el fin de tu vida cristiana. Jesús dijo claramente, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Cuál es el problema del cristiano promedio de hoy, si es que se le puede llamar cristiano? Que no tiene en cuenta esas cosas. Él mira hacia sí mismo, él mira lo que él quiere, lo que él desea, lo que él le agrada, lo que él le gusta. Él quiere una vida fácil en Cristo. Estaba mal en el mundo, pero quiere venir a Cristo y que la vida entonces le sea fácil. El problema es que si bien él la estaba pasando mal en el mundo, tal vez no tenía plata, era pobre, estaba en los vicios, en las drogas, no tenía trabajo, estaba en la calle, no tenía para comer. Si bien la estaba pasando mal en el mundo, pero al menos era del mundo. El problema es que ahora viene al reino, ahora está en el reino, salió de las tinieblas del mundo, lo sacó el Señor, lo puso en el reino y ahora estando en el reino se transforma en alguien odiado por el mundo. Y quiere una vida fácil, quiere que le arreglen los problemas en la iglesia. Quiere que venga un profeta y le profetice muy puntualmente porque él no tiene ganas de orar. Entonces es más fácil que él me profetice a alguien. Ore usted, pastor, porque usted Dios lo escucha más que a mí. ¿Te han dicho eso alguna vez? A mí me han dicho, ore usted, pastor, que está más cerca de Dios. ¡Wow! Si querían tocarme el ego, no lo van a conseguir con eso. Hermano, yo estoy a la misma altura que está usted. Como verá, estamos parados en el mismo piso. Pero la gente, esa comodidad, ore que a usted Dios lo escucha, ore que usted está más cerca, ore que usted está para eso. Yo tengo que trabajar, yo no tengo tiempo, yo tengo que hacer cosas, mantener mi casa. Usted está para eso, así que ore por mí, por todos mis problemas, por todas mis necesidades y por todos mis sueños. No, hermano, perdón, vuelva al planeta Tierra, traiga el barrilete de nuevo. Aterrice ahora antes que sea demasiado tarde. Por eso después quienes van a hablar del fin, no me hablen a mí del fin de los tiempos. Yo le he preguntado a algunos hermanos, solamente para molestarlo nomás, a veces le digo, hermano, ¿vos querés que venga el Señor mañana? No, pastor, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no, hermano? No, que espere un poquito más. Porque esa persona sabe que no está en el orden que debiera estar y necesita tiempo, pero tampoco se va a poner en orden. Le aterra que venga el Señor. Hay cristianos a los que les aterra que venga el Señor, cuando la promesa para los creyentes, para los impíos sí va a ser un día de terror. Dice la Biblia que los impíos van a decir, los incrédulos van a decir a los montes, acá que están llenos de montañas tan hermosas, le van a decir a las montañas, cúbranos, cáiganos encima. Van a preferir que los aplaste una montaña antes de enfrentarse a la ira del Señor. Porque el día que venga el Señor será un día de ira, será un día de venganza, dice la Biblia, para los impíos. Para los incrédulos, para los que rechazaron a Cristo, para los que tuvieron en poco su nombre, para los que pisotearon su sangre, para los que persiguieron a los hijos de Dios, para los que despreciaron la palabra de Dios. Para ellos será un día terrible. Pero levante su mano y diga conmigo, pero para mí.
Si usted lo cree así, pero para mí será un día de recompensa, por eso lo quiero, lo anhelo, lo busco, lo espero. Será un día de recompensa, será un día donde lo que falta consumarse se va a consumar en Él. Lo que me faltaba recibir, lo voy a recibir, porque ese día recibiré un cuerpo glorificado, que es lo que me falta para completar mi redención. Ya soy una nueva criatura interiormente, el Espíritu está en mí, pero habito este templo todavía de barro. Pablo decía, este cuerpo de muerte, este cuerpo que envejece cada vez más débil, que se está deshaciendo, se está degradando, va a terminar en el polvo, lo van a comer los gusanos. No es esta mi morada final. Por eso cuando venga el Señor traerá para nosotros cuerpo nuevo, cuerpo glorificado, que podrá vivir eternamente y estar en su presencia por todo el tiempo. Bendito sea Dios. Denle un aplauso, tiene ganas, apláudale al Señor. Tenemos que gozarnos en eso, mi hermano. Por eso usted tiene que anhelar la venida del Señor. La Biblia dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven pronto, Señor Jesús. Tenemos que anhelar la venida del Señor. Pero pastor, se va a terminar el mundo. Y obvio que sí. Pero se nos traerá un cielo nuevo y tierra nueva. Ahí no habrá más guerra, ahí no habrá más enfermedad, ahí no habrá más odio, ahí ya no habrá, ahí ya no habrá más penas, ni tristezas, ni angustias, ni agonías. ¿No anhela eso usted? Es lo más precioso que puede pasar. La venida del Señor será para recompensa a los que le han esperado. Ahora, la Biblia tiene muchas advertencias de cómo debe ser nuestra espera o nuestra expectativa. Si yo no tengo expectativa de que Cristo viene pronto, entonces es muy probable que me desenfoque en mi vida cristiana. La Biblia dice, esperanza que se tarda es tormento al corazón. Ahora, pero vamos a volver acá. Se desata la persecución, una persecución terrible de parte de los mismos judíos. A eso después, unas décadas después, le va a sumar las persecuciones del Imperio Romano. Y una de las más crueles persecuciones de la historia del cristianismo, que es la persecución de Nerón, del emperador Nerón, entre el año 60 y el año 64 de nuestra era, que está retratado en algo que vamos a ver en la Biblia, que nosotros lo hemos creído que no era eso, sino que hablaba de otro tiempo. Pero ya, si Dios quiere, lo hablaremos mañana o pasado, si Dios quiere, para que no se asuste. Pero sumarle las persecuciones del Imperio Romano a las persecuciones de los judíos, ahí entendieron los discípulos del Señor las palabras que Jesús dijo cuando iba camino al Calvario, cargando la cruz a duras penas, casi sin poder caminar, arrastrándose con ese pesado madero sobre su hombro, que tuvieron los romanos porque estaban apurados, no porque lo quisieran ayudar al Señor, porque le diera pena al Señor, sino porque estaban apurados, no llegaba más, no podía ni caminar Jesús, cargando la cruz, y trajeron a uno que estaba ahí mirando, estaba de observador, lo trajeron, llamado Simón de Cirene, era de la región de Cirene, en el norte de África, lo que hoy es Libia, lo trajeron y le obligaron a llevar una parte de la cruz. Y él fue llevándola, pero porque los romanos estaban apurados, se le iba a hacer de noche y se querían ir a la casa. Entonces le obligan a llevar la cruz de Jesús para que Jesús, en toda su agonía, pudiera ir un poco más liviano y más rápido. Ahora, cuando Jesús va pasando por ese camino y hay todas dos hileras de gente viendo, algunos burlándose, menospreciándole, insultándole, diciendo blasfemias, otras, dice que había unas mujeres llorando con un lamento de pena por lo que estaba pasando. Cuando Jesús vio a esas mujeres llorando, apenas con lo que pudo ver y entender la situación, le dijo: mujeres de Jerusalén, ¿lloran por mí? No lloren por mí, lloren por ustedes mismos, porque si al árbol verde le hacen esto, ¿qué no le harán al árbol seco? ¿Quién era el árbol verde? Ese. ¿Quién es el árbol seco? Tóquese acá. Te dice: pastor, no me da mucho ánimo esta palabra esta noche. Yo no te la puedo esconder.
yo no la puedo sacar de la Biblia. Yo no puedo negar que está ahí. Es mejor que lo sepas hoy a que lo sepas o te enteres cuando sea demasiado tarde. Pero, aún con todos los padecimientos, aún con todas las persecuciones, aún con todos los dolores que la iglesia a lo largo de su historia, en 2000 años, tuvo que pasar, aún con todo eso, la iglesia nunca cayó, nunca fue derrotada. Jamás perdió una batalla, porque había una promesa que Jesús se le había dado a la iglesia por medio de Pedro, su discípulo. ¿Se acuerda cuando Jesús le pregunta a Pedro, en Mateo capítulo 16, creo que, si mal no recuerdo, le dice, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y ahí él le pregunta a los discípulos y ahí empiezan a decir, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otro que eres Elías, otro que eres un profeta, otro que eres... ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Le pregunta a los 12. Y ahí donde Pedro salta, marca la tendencia y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, bienaventurado eres Pedro, porque esto que has dicho no te lo ha revelado ni carne ni sangre. No lo estudiaste en el seminario, no lo leíste en un libro, no lo viste en TikTok. Esto te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Y por causa de esto yo te digo que tú eres Pedro y te doy las llaves del reino para que todo lo que ates en la tierra sea atado en el cielo y todo lo que desates sea desatado en el cielo. Y de cierto te digo que sobre esta declaración, sobre esta confesión de fe, no sobre él, sobre esta confesión de fe, yo edificaré mi iglesia, levantaré a mi pueblo, levantaré mi iglesia y las puertas del infierno, los poderes, las autoridades, los ejércitos demoníacos, ni Satanás en persona podrán contra ella nunca. Hermano, quiero decirte algo, usted y yo somos indestructibles. Podrá sufrir este cuerpo físico, pero nunca destruirán lo que verdaderamente somos. Me podrán cortar un brazo, pero no podré dejar de ser hijo de Dios, porque estoy en las manos de Dios como lo está usted, porque estoy en los propósitos de Dios como lo está usted, porque estamos en los planes de Dios, porque estamos en el amor de Dios y no ha habido nada ni nadie hasta el día de hoy que haya podido arrebatar del amor de Dios a nadie que Él haya escogido para que sea suyo. Y eso es parte de la venida del Señor también. Por eso cuando Él venga será recibir lo último de la recompensa que queda por recibir, porque ya hemos recibido mucha de ella. Ahora, ¿el problema cuál es? Que la mayoría no lo sabe. Por eso siempre viven con cara larga, siempre están desanimados, hay que animarlos todos los domingos, siempre vienen desinflados, son como la goma que nunca parchan, andan en llanta, pero como todavía andan. Y en vez de ir de una vez por todas y comprar una cubierta nueva, tener una vida nueva, no, prefieren andar todos los domingos a la tarde poniéndole un poquito de aire. Saben que tiene un clavo así, que está ahí, que en cualquier momento lo deja a pie. Pero en vez de buscar una vida nueva en Cristo Jesús, prefieren van y ponen un poquito. Todos los días le ponen un poquito. Bueno, dura, alcanza todavía. ¡Hey! Es otra la actitud que hay que tomar. Por eso vienen a la iglesia desanimados, vienen desinflados, no saben si Dios los ama, si Dios no los ama, si Dios escucha su oración, si no le escucha, si Dios tiene planes, no tiene planes, si hay un propósito, si no hay un propósito. No saben nada. No saben nada. Y eso es triste, hermano. Es muy triste. Tiene que venir un punto de quiebre, tiene que venir un punto de encuentro, tiene que venir un punto en que la historia cambie. Y tiene que venir un punto que tengo que aceptar de una vez por todas que en el mundo habrá aflicción aún para mí. Y usted dirá, pastor, no entiendo por qué, si yo soy tan bueno. Y después donde vienen las preguntas sin sentido que se hacen muchos cristianos. Pastor, tengo una pregunta para usted. ¿Por qué si Dios es amor, hay sufrimiento en el mundo? Qué absurdo. Pero eso es de escuela dominical. Hay que enseñarle a los niños. Los niños de escuela dominical lo saben a eso. Vos tenés criado hace 45 años que haberle dicho, pastor, ¿por qué si Dios es amor hay sufrimiento en el mundo? Pregúntele a Adán y Eva. Vaya hasta el Génesis 3, allá en el Edén. Y pregunte, averigüe. Escribí un libro, yo si no tiene ganas de eso, escribí un libro, ahí lo tenemos ahí.
Se llama Paciente Cero. ¿Cómo perdimos el paraíso? Ahora, pero después te hacen una pregunta más absurda todavía. ¿Por qué si Dios es amor, Dios permite que a personas buenas le pasen cosas malas? Parece una buena pregunta. Es lo más estúpido que he escuchado en mi vida. ¿Y eso sabe a qué se debe? A una mala concepción que el hombre tiene respecto de sí mismo. Porque él cree, como usted, que es bueno. Yo soy bueno, pastor. Yo no sé por qué me pasan estas cosas. Yo soy bueno. Y te entran en número. No falto a la iglesia. Sirvo en el área de los ujieres. Canto la música. Atiendo a los necesitados. Leo la Biblia. Doy el diezmo, la ofrenda. No logro entender. ¿Será que Dios no me ama? O sea, ¿se da cuenta lo ridículo que podemos llegar a ser? Pastor, yo tengo justamente esa pregunta. Bueno, perdóneme, no sea pavo, hermano. Está haciendo una pregunta sin sentido. Pero eso, agarre la Biblia y usted tiene la respuesta. ¿Sabe cuál es la respuesta? Jesús lo dijo. ¿Se acuerda cuando Jesús, eso decir que está el otro, me parece que te puedo tener que leer un poquito más la Biblia. Deja el TikTok, deja un poquito el Instagram, deja a los influencers cristianos que a veces hablan cada macana por internet. Decirle que está el otro, deja de alimentarte de influencer cristiano y ponete a orar un poquito más con la Biblia en la mano, hermano. Es un gran veneno en gran parte para el cuerpo de Cristo los influencers cristianos. Hoy cualquiera tiene un teléfono y te habla cada pavada, cada herejía que como a uno le gusta es ¡wow! Porque a mí me gustó. No sabe si está bien, si está mal, si es una herejía, si es verdad, si es mentira. Y algunos son muy, pero muy famosos. Cuidado, cuidado. Porque eso de vivir inadvertido toda la vida, vivir distraído toda la vida, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Pero le respondo la pregunta. ¿Se acuerda cuando viene un muchacho rico? Marcos capítulo 10. Viene un hombre rico, un muchacho rico, viene desesperado buscando a Jesús, se postra delante del Señor y dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús lo miró y ¿qué le respondió? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno. Decirle que está lo tuyo, ahí tenés tu respuesta. Ya, no me venga de nuevo con eso, porque ya me vas a hacer enojar. ¿Por qué me llamas bueno? Dijo Jesús. Ninguno es bueno. Ahora, Jesús se está considerando dentro de los que no son buenos, entonces, no, porque si fuera así, entonces Él no era Dios y no puede redimirnos a nosotros del pecado. Él nos está incluyendo en el club de los que no son buenos. Pero no voy a explicarlo ahora. Dice, ninguno es bueno, solamente Dios es bueno. Entonces, nosotros perdemos mucho del gozo cristiano que debiéramos tener y no tenemos, porque nosotros creemos de nosotros algo que no somos. No, pastor, pero yo cuando estaba en el mundo, usted no sabe lo que era. Ahora estoy en el Señor, pastor. Está bien. Ahora, obviamente que hay un cambio. Obviamente. Pero nosotros cuando hablamos esos estándares de bueno, yo soy bueno. No sé por qué a mí nadie me quiere, yo soy bueno. No sé por qué me pasan de estas cosas, a mí me pican los mosquitos, yo soy el que se resfría, a mí yo choco el auto, a mí se me pincha la bicicleta, yo soy el que se queda sin trabajo, a mí el que no me alcanza la plata, yo soy el que se enferma. ¿Por qué yo soy tan bueno? A mí me pasan estas cosas. Porque tenemos una concepción equivocada de nosotros mismos y eso es lo que no permite que el gozo del Espíritu esté en nosotros. Por eso siempre andamos con cara larga, andamos tristes, andamos amargados, ya no sabemos si vamos a la iglesia o no, le estamos dando a Dios, te doy 2 domingos más porque si no me voy al mundo. Si este próximo domingo no hace algo el Señor, bueno,
Ahí veré lo que hago. Mis hermanos, ya Dios está temblando, los ángeles le toman la presión, imagínense, el trono se cae, se le cayó una pata al trono. Usted imagínese los nervios que debe estar pasando. Miren, si este no termina rápido, yo me las pico, yo me voy. A mí me dijo el pastor que tengo hasta las 2:30, 1, tranquilo, dijo. El pastor es el que más preocupado está de todos acá, ¿no? Le veo en la cara, lo conozco. El que más preocupado está después que se vaya ¿cómo arreglo todo esto? ¿No? Está pensando, ¿cómo arreglo todo lo que está diciendo después que se vaya? Entonces el problema es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, eso impide el gozo. Ahora, cuando yo sé que en realidad no soy, bueno, sí, soy nueva criatura, soy hijo de Dios, Jesús me ama, claro, tengo el Espíritu Santo, claro que sí. Y no soy lo que era antes, claro que sí. Pero aún, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, el bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, decía Pablo. Esa es la concepción que él tenía. Pero inmediatamente prorrumpía en un grito de alabanza por lo que Cristo había hecho. Y aunque él todavía no era lo que debía ser, pero iba camino a eso. Por eso tenía una expectativa y un gozo de saber que todo lo que él era, todo lo que él tenía, todo lo que él podía hacer en la vida, no era nada que él mereciera. Todo era por la gracia de Dios. Hermano, cuando vos crees que vos sos bueno, nunca vas a entender lo que es la gracia. Nunca vas a valorar lo que es la gracia de Dios. No vas a saber lo que es la gracia, por tanto no vas a poder tener el gozo del Espíritu en tu corazón. Pero cuando usted sabe que no tiene nada, ni merece absolutamente nada, y el hecho de haber sido salvo, de venir a la iglesia, de ser parte del cuerpo de Cristo, es solamente no por algo bueno que usted haya hecho, sino por el solo afecto de la voluntad de Dios, entonces toda tu historia cambia. Hermano, ahora somos de Dios, ahora estamos en Cristo, tengo errores, tengo que pedirle perdón a Dios por muchas cosas, en mi mente todavía tengo que cambiar, mi temperamento tiene que cambiar en cosas, mi carácter todavía tiene que ser pulido, hermano, mi hermana, pero esa es la obra que el Espíritu Santo está haciendo en mí, eso es lo que sé. Por eso dice la Biblia que el que comenzó la buena obra será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Hace 28 años que estoy en el Señor, no sé cuánto sea lo que lleva usted, pero hace 28 años el Espíritu de Dios comenzó una obra en mi vida. Eso se llama santificación. Miren, no la ha terminado todavía, le falta mucho a eso todavía, pero doy gracias porque Él no me ha dejado, no ha abandonado la tarea ni la va a abandonar nunca, porque esa es la misión que Dios le ha dado al Espíritu Santo, transformar a los que fueron llamados a ser hechos hijos de Dios. ¿Me entiende? Y eso da gozo, hermano. Estás enfermo, pero tengo gozo. No me alcanza para el fin de mes, pero no, eso no me puede impedir gozarme en el Señor. El médico no sé qué me dijo, yo tengo gozo igual. No, que usted se va a morir dentro de 6 meses. Dentro de 6 meses me voy a encontrar con el Señor. ¿O qué? ¿O te vas a poner a llorar? Que lloren los otros. Usted dirá, pastor, es fácil decirlo, usted no sabe lo que es eso. Que no. Te voy a contar un testimonio. Para contarte uno de otros, al menos 4 que son del mismo tipo, de mi propia vida. 2019. Diciembre del 2019, 3 meses antes de la cuarentena, antes de la pandemia. Por unas cuestiones, termino yo para ir al hospital, para ir a ver un médico, tengo que estar arrastrándome. Me voy al médico con mi esposa. Logro que me atienda un neurólogo, ¿cómo se llama? Una resonancia magnética, un estudio y todo. Bueno, me va a ver el resultado del médico a la última. Para cómo ya diciembre teníamos que cerrar cosas de la iglesia, instituto bíblico, yo tenía que predicar, no sé, tenía un evento, y estamos ahí frente al médico. Y el médico viendo en la pantalla lo analiza y me dice, mire, bueno, usted tiene mire, bueno, no sé qué es. Me dice, señor, lo tengo que internar. Oh, qué molestia, ¿no? Con todo lo que uno tiene que hacer en diciembre para colmo. Saco el teléfono, abro la agenda, digo, vamos a ver qué día me queda para internarme.
Estos días tengo que ir a Humahuaca, estos días tengo que ir a Jujuy, estos días tengo que ir a Córdoba, a la iglesia, bueno, tengo que... ¿Qué día? A ver, empiezo a ver, no tenía espacio para internarme. Me dice la doctora, ¿qué hace? No, estoy viendo, a ver, si podrá ser el lunes. Le digo, señor, estaba mi esposa ahí, me dice, usted no entiende, usted se va a internar ahora y en terapia intensiva, porque pueden pasar 5 minutos, o mañana, o la semana que viene, o unos días más, y usted vuelve a venir al hospital, pero muerto. Usted tiene 2 aneurismas a punto de reventarle, para el que sabe lo que es eso, derecho e izquierdo, más una disección en la carótida. Es decir, ya se abrió, se está formando un coágulo que ya me estaba apretando todo ahí, estaba a punto de un derrame cerebral del que no sale con vida. Entonces lleve todos estos papelitos, vaya a admisión y usted se va a terapia intensiva. Me fui ahí, obvio, ¿no? No me voy a hacer que yo en el nombre del Señor. Me fui a terapia intensiva. Y estaba en la puerta esperando que me hagan pasar a terapia. Y estaba con mi esposa. Y le digo estas palabras. Mi amor, mira, yo te quiero decir algo. Si yo no salgo de ahí adentro, vos vas a estar bien, los chicos van a estar bien, todo va a estar bien. Mira, esta llave es de mi oficina de la iglesia, devuélvesela al pastor. Esta es la clave de la computadora, de la oficina, dale al pastor. Todo lo que tiene que ver con lo que yo hago, todo está perfectamente en orden, ellos ya lo saben, ya lo tienen, no hay problema. Si yo no salgo acá, vos le llevas todo eso, cobras el seguro de vida, que te tienen que pagar por mí, y el Señor se va a encargar de ustedes, no te preocupes. No, mi amor, no digas eso. No, o sea, lo tengo que decir, porque quiero decirte que yo estoy absolutamente preparado para este momento. Es más, tengo hasta una alegre ansiedad de lo que pueda pasar. Tal vez este mismo día tenga que ir a ver al Señor. Me haya dado cita el Señor. Lo único que estoy pensando es ¿qué le voy a decir? De verdad, ¿qué le voy a decir? Pero de verdad le estaba diciendo, le pueden preguntar a mi esposa y se lo va a decir tal cual. Le llamo a uno de mis hijos, a Eloy, el varón, le digo, mira Eloy, estamos acá con tu mamá, yo me voy a internar, hablar, pasó esto, tal. Le digo, lo único que te voy a pedir, sirvan al Señor. Sirvan al Señor como lo están sirviendo, busquen a Dios. Lo que han visto de mí, si he sido ejemplo de algo en su vida, eso hagan ustedes. Dios está con ustedes. Mi hijo mayor reunió a sus hermanas esa noche en la casa, les habló a todas ellas. En ese entonces ahora tiene 26, bueno, hace ¿cuántos años? 4 años atrás, tenía 22 años. Tenía 22 años, mi otra hija tenía 19 más o menos, 19, 20, y la otra tenía 16, 17. Y otra más que, bueno, que es casada, que estaba con su esposo. La reunió y le dijo, es probable que el papá no vuelva a la casa. Digo, bueno, me dijo esto, bla, bla. Lloraron un poquito, oraron al Señor, siguieron adelante. Lo llamé a mi pastor y le digo, si yo no salgo, no te preocupes, todo va a estar bien. Si yo salgo, y como esto era neurológico, y no voy a quedar muy bien, o peor de lo que estoy ahora, no voy a quedar muy bien, yo lo único que te pido, le dije a Alicia, a mi esposa, no se pongan a orar en la iglesia, esas cadenas de oración y de ayuno que se ponen a pelear con los ángeles. Que los ángeles te quieren llevar para allá y ustedes lo tiran de acá. Porque a veces pasa eso. No, Señor, no te lo lleves. Si vos me preguntás a mí, díganle, Señor, llévatelo. Y ayúdenlo a los ángeles para que sea más rápido. Le digo, al menos es mi voluntad, le digo, respeten mi voluntad. Si yo no voy a quedar bien, voy a quedar así medio que no conozco nada, no puedo ir al baño solo, no quiero que hagan eso. No, mi amor, por favor, le digo, yo prefiero estar con el Señor, pero 1.000.000 de veces. Bueno, está bien, lo vamos a hacer. Bueno, no sé cómo quede, ustedes disciernan, pero acá estamos. 3 días después,
5 o 6 neurólogos alrededor de la cama, ahí rascándose la cabeza, ¿qué iban a hacer conmigo? ¿Y sabe qué terminaron haciendo? Dándome el alta. Y unos meses después, otro estudio diciendo, lo que usted tiene en la cabeza es como si nunca hubiera tenido nada, como si todo fuera nuevo. Hey, Dios hace milagros. Confía en Dios, pero confía en Dios en todo. Y esto te lo digo con gracia. Usted no sé por qué se ríe de mi desgracia, pero le dio mucho. Pero le digo con temor de Dios y delante del Señor. ¿Saben qué radica la vida cristiana? En estar preparado siempre. Hermano, ese paso que para el mundo le horroriza, que se llama muerte, para nosotros, los que somos de la fe, es ganancia. Para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir es ganancia. Eso es ganancia para nosotros. Es adelantarnos a recibir el premio, la corona de gloria incorruptible, como decía Pablo. Por eso hay que cambiar las concepciones. Tenemos concepciones demasiado mundanas de lo que es la vida cristiana. No es que uno ande buscando morirse. Me quiero morirme. No, obviamente que no, quiero vivir. Amo la vida, servir al Señor, predicar. Me encanta, por eso no termino más, porque me gusta predicar, me gusta hablar. Aunque ya termino ahora. Pero vivir con gozo, vivir con expectativa, una buena expectativa. Si el Señor viene enseguida, ¡gloria a Dios! Ahora, si me aterra eso, es porque en mi espíritu me da testimonio de que no estoy en condiciones. Entonces, ¿qué hago, pastor? Póngase a cuentas con Dios. No deje para mañana, como dice el dicho, mi abuela dice, no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. No especules con el día de su venida. No especules, no, el Señor no viene todavía. No, que yo de acá tengo la vida por... No, mañana vemos. Hey, no vive un cristiano así. Vive cada día como si fuera el último. Pero no con miedo, no con terror, ahí con entusiasmo, con expectativa. Dijo Martin Luther King, dijo estas palabras: si yo supiera que el mundo se va a terminar mañana, aún hoy plantaría un árbol. Wow, me encanta esa frase. ¿Para qué vas a plantar un árbol si el mundo se va a terminar mañana? No importa, pero hoy todavía continúa. Quiere decir que lo que hoy hay para hacer, no lo dejes de hacer. Aunque sepa que mañana es el fin del mundo, hoy siga predicando, hoy siga viviendo en santidad, hoy siga alabando a Dios, hoy siga orando, hoy siga leyendo la Biblia, hoy sígale pidiéndole cosas a Dios como se lo pide siempre, aunque sepa que mañana, hágalo con entusiasmo, hágalo con fe, hágalo creyendo. Hermano, que Dios recompensa a aquellos que le creen. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bueno. Me gustaría que se pusiera de pie. Creo que para terminar, para orar, mañana, si Dios lo permite, quisiera ser más técnico en algunas cuestiones doctrinales respecto a los tiempos finales, las señales de los tiempos. Cuando empezó la pandemia en el año 2020, hablábamos hoy con el pastor, ninguno de nosotros estaba preparado, ningún ser humano en la tierra estaba preparado. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a estar encerrados en nuestras casas no sé cuánto tiempo? No sé ni cuánto fue ya. ¿Quién se iba a imaginar que no podíamos visitar a nuestra familia? ¿Quién iba a imaginarse que no podíamos ver a nuestra familia, a nuestro padre, ir a visitar a, no sé, el nieto, que no podíamos ir a la escuela, no podíamos ir a la iglesia, que para comprar teníamos que ir de a uno, no podíamos salir más de no sé, 200 metros de la casa? ¿Quién de ustedes se había imaginado eso? ¿Qué profeta lo dijo? Ninguno, nadie. Por eso por ahí cuando vienen profetas que tienen más título que certeza es la vida. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Nadie sabía nada. Nadie estuvo preparado. ¿Cómo empezamos? Bueno, pero hay que hacer. ¿Cómo predicamos a la gente? Y ahí nos dimos cuenta que necesitábamos una cámara o un celular. Estábamos en la casa, el pastor en la casa, yo en la mía. Ahí, ¿dónde nos ponemos? Y se me cae la cámara. No tengo luces, no se me ve. No tengo micrófono. ¿Cómo predico a la gente?
La pobre gente que necesita una palabra. Estaban todos en la casa esperando. Ahí se acordaron, ¿sí? ¿Que el pastor cuándo va a predicar? ¿Cuándo va a hablar? Y todos los domingos anteriores ni iban a la iglesia. Pero ahí. Y no faltó y dice, bueno, esto es señal del fin. Y ahí empezaron a pulular los mensajes del fin del mundo y de la venida de Cristo. Y bueno, que el anticristo, no sé, venía de China y que, vaya a saber qué era el coronavirus, si accidental o no, qué había pasado, si era natural o artificial, qué era todo esto. Estábamos en el fin. Y a nosotros no nos andaba la cámara, no se nos veía, no teníamos micrófono. Estábamos en la casa, no teníamos un escritorio donde apoyar la Biblia, no teníamos púlpito. Y ahí empezamos los que no tenían equipamiento, a comprar por Mercado Libre. Que nos trajeron las cosas a casa. Creímos al principio que iban a ser solamente unos días. Después los días se fueron sumando y se fueron sumando y se fueron sumando. Y lo que al principio hasta pareció hasta algo, ay, qué lindo, estamos en familia. Vemos películas, nos suscribimos a Netflix, nos sentamos todos juntitos. Ahí lo que no valoramos antes, que es la familia, el matrimonio, el trabajo, la iglesia, el pastor, los hermanos. Ahí nos acordamos de esas cosas. Y mi abuela decía, Máximo, no esperes a perder algo para valorarlo. Valóralo mientras está. Porque la naturaleza humana llora después que perdió algo y ahí se acuerda de lo que no valoró cuando estaba. Ay, si yo hubiera ido más a la iglesia. Mire, me ha tocado estar muchas veces en la cama al costado de una cama de hospital de alguien, de un hermano con una enfermedad terminal a la que le quedaban minutos, ir a tener que orar. Claro, siempre creyendo que Dios puede hacer un milagro, puede sanar, puede levantar. Nunca le vamos a cerrar la puerta a un milagro, jamás. Y escuchar a esas personas, nunca dijeron, ay, cuánto me arrepiento de no haber trabajado más, de no haber dedicado más tiempo a hacer dinero, de no haber pasado, no sé, ahí más tiempo en el boliche, tomando cerveza con los amigotes, yendo al carnaval. Nadie dice que se arrepiente de no haber hecho más eso. ¿Cuánto me arrepiento? No haber servido a Dios cuando era mi momento de servir a Dios. ¿Cómo me arrepiento de no haber sido un estudiante más entusiasta de la Escritura? ¿Cuánto me arrepiento de los tiempos que pasé perdiéndolo en la televisión, en las redes sociales, con los amigos, en charlas improductivas, cuando mi llamado era orar a Dios? Y después se fueron con ese dolor, porque saben que en el fondo lo que era importante lo dejaron de lado. Lo que era trascendental para sus vidas lo dejaron por ocuparse de cosas superficiales. Y ahí nos vino el susto. Ahí queríamos escuchar qué decía el pastor de la pandemia. ¿Qué iba a decir del virus? ¿Era el fin del mundo o no viene el fin del mundo? ¿Viene el anticristo o no viene el anticristo? ¿Se termina esto? ¿Nos vamos a morir todos infectados? ¿O qué va a pasar con nosotros? Y no estábamos preparados, eso es lo cierto. La conclusión es, ninguno de nosotros estábamos preparados. La iglesia no estaba preparada para transmitir un culto, porque claro, en la casa no tenemos un estudio de televisión. Todo estaba en la iglesia. No estábamos preparados para estar en la casa todo el día sin saber qué hacer. Ya al principio era todo lindo. Ya después los padres no aguantaban a los chicos no aguantaban a los padres. O sea, hasta la suegra se había vuelto un ángel en esos días. Querían ir toda la casa de la suegra. El tema es que no podíamos salir de casa. No podíamos ir a la iglesia. Ay, ¿ahora cómo hago? ¿Y si el Señor viene y yo estoy acá en mi casa y no puedo salir? Nadie sabía qué podía pasar y qué podía hacer. Lo que quiero recalcar, no estábamos listos. Ahora, ¿cómo le llamaría yo a eso? Un llamado de atención.
Así como tal vez, porque usted me dijo al principio, todos creían que el Señor venía, pero en realidad no estaba claro en precisarme si podía ser mañana o dentro de, no sé, 1000 años que le dije, o 2000, 5000. No tenía usted claro. Pero no se olvide que en algún momento del 2020 usted pensó o lo escuchó 1000 veces a través de la televisión, internet, redes sociales, y no solamente de los cristianos, sino también del ámbito secular. Y ahí todo eso, yo no sé mucho la teología, pero se te pasó por la cabeza en algún momento. Yo le llamo eso llamado de atención, porque quiero decirte algo. En cualquier momento, a partir de ahora, se puede escuchar la trompeta y aparecer la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Por eso el llamado es, y de eso vamos a hablar mañana un poquito también, es cómo debo estar preparado continuamente. Te conté el testimonio del milagro que Dios hizo sanándome. Ahora, yo tuve que entrar a esa terapia intensiva. Y yo no reflexioné, bueno, no prediqué suficiente, no trabajé suficiente, no fui a la iglesia suficiente, no amé a mi esposa suficiente, ni a mis hijos suficiente. ¿Sabe por qué no pensé eso? Porque eso trato de hacerlo con todas mis deficientes fuerzas. Me invadió un gozo de decir, hey, tal vez esté parado yo hoy en el umbral de la eternidad. Y eso no lo va a poder cambiar nadie. Está en las manos de Dios. No está en las manos de los médicos. No está en las manos del mejor tratamiento. No está en las manos del mejor especialista. Ni siquiera en las manos tuyas. Está en las manos de Dios. La Biblia dice que Dios permite aún hasta que los impíos respiren, cosa que Dios aborrece y le da asco. Pero Él, por su misericordia, sostiene el aliento en sus vidas. Por eso no especulemos con nada. Busque al Señor. Busque con humildad de corazón. Tenga un corazón enseñable. Pídale a Dios que le dé confianza y valor. Pídale a Dios que le dé pasión. Pídale a Dios que se encienda un fuego en sus huesos, como decía Jeremías, tengo un fuego en mis huesos. Pídale a Dios eso. Pídale a Dios denuedo para predicar a otro. Pídale a Dios pasión por las almas. Pídale a Dios que abrir la Biblia para usted sea un deleite, no un fastidio. Que ponerse de rodilla a orar no sea una carga, sino sea tu mayor gusto en la vida. Que pasen los minutos y las horas y usted no quiera levantarse de ahí porque usted está en una cita con su Señor. No le pida tanto Dios dones para esto, para hacerse ver. Hey, Señor, quiero estar en tu presencia. Ven pronto. Yo amo esta vida, pero este no es el mundo que Dios diseñó para mí, ni para usted, como hijos de Dios. ¿Usted cree que este es el mundo que Dios quiere para nosotros? Pero estamos en el mundo aunque no somos de Él. Y estamos expuestos a las cosas del mundo como cualquiera. Pero estamos guardados por la mano de Dios. Lo que nos puede pasar es solamente lo que Dios permita que pase conforme a sus propósitos. Y sabemos, dice Pablo en Romanos 8, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Entonces aún hasta eso que nos parece malo termina siendo en beneficio. Créalo así, hermano. Por eso tal vez tenemos que cambiar el chip y dejar de buscar tanta motivación externa en la vida. Que alguien tenga que venir a darte cuerda y a darte manija de afuera, a ver a qué carismático predicador traemos para, a ver, que haga arrancar a esta gente. No, el motor está en nosotros. El reino de Dios está en vosotros, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque su espíritu está en nosotros. Y aunque estamos en este mundo sujeto a luchas, padecimientos, cosas difíciles, sabemos que hay victoria en Él. Y estamos acá solamente por un tiempo.
pero debemos anhelar la eternidad con todo nuestro corazón. Y eso nos tiene que despertar la urgencia también de que sabemos que hay mucha gente que conocemos y a la que no le hemos dado testimonio. Y que lo que les espera en la venida del Señor no es recompensa, sino todo el peso de la ira de Dios. Por eso tenemos que clamar al Señor por esa gente, por esos amigos, familiares, vecinos, gente con la que nos cruzamos todos los días, que tal vez por vergüenza, por no sé qué, se ríe, se burla, no decimos nada, callamos. Si supiéramos. Pero a veces, como no sabemos ni el destino que nos espera a nosotros, menos sabemos el que les espera a los que no están en Cristo. Y es por eso que muchas veces no predicamos ni hacemos la obra que debemos hacer, porque en realidad tal vez ni siquiera creamos en una eternidad. Es fuerte eso. Es fuerte eso. Que el Señor nos ayude. Claro que hay incredulidades con las que tenemos que luchar todavía. Yo no sé todas las cosas y hay cosas que no tengo claras todavía en la Biblia. Pero al menos con las que tengo claras, tengo suficiente para seguir adelante. Siga adelante, mi hermano. Cristo viene. Y eso tiene que darnos fuerzas a nosotros. No nos tiene que quitar el ánimo. Eso nos tiene que dar fuerza. Fuerzas donde en otros se desvanece, en nosotros se tienen que multiplicar. Oremos. Y lo espero mañana. Si usted puede, haga el esfuerzo. Mañana tal vez cambien algunos paradigmas. Veamos algunos versículos y algunas historias más. Estudiemos algunas señales. O veamos qué es lo que nos espera. Pero oremos esta noche, ¿sí? Y démosle gracias a Dios. Gracias a Dios que podemos estar escuchando estas cosas. Ahora, yo no quiero que usted se quede con lo que yo le he dicho. Usted vaya a su casa, a la Biblia, y vaya a corroborar. Siempre que usted escucha a cualquiera que predique, no, yo confío en el pastor, no, vaya, corrobore. Vaya a ver, vaya usted por usted mismo a la Biblia. Por usted. Usted no crea por lo que otros creen. Usted crea por lo que a usted le es revelado en el Señor. Señor, por eso